El origen de los ángeles está directamente ligado a la creación del universo, como se describe en los textos sagrados. De acuerdo con la tradición teológica, Dios creó a los ángeles antes de formar el mundo material, estableciendo una jerarquía espiritual que gobierna el cosmos. Estos seres espirituales fueron creados de la nada, siendo eternos y viviendo para alabar, adorar y servir a Dios con devoción constante. Los ángeles fueron creados antes de la humanidad, convirtiéndose en testigos de la grandeza del plan divino desde el inicio de los tiempos. La teología cristiana, a lo largo de los siglos, ha profundizado la comprensión sobre estos seres celestiales, reconociéndolos como participantes activos en la historia de la salvación y en la realización de los misterios divinos. La Biblia nunca especifica exactamente cuándo ocurrió la creación de los ángeles, pero el libro de Job afirma que estaban presentes cuando la tierra fue formada por primera vez. Y la creencia tradicional es que todos los ángeles nacen impecables y sin pecado. Pero nota que eso no significa que todos permanecerían así. De lo poco que sabemos sobre su creación, la pregunta natural a seguir sería ¿por qué exactamente Dios creó a estos seres? Y, de la misma forma, la Biblia no dice mucho, solo afirma lo obvio. Aunque las escrituras pueden no hablar de forma directa sobre estos seres, absolutamente esconden patrones sutiles que revelan algunas verdades sorprendentes. Aunque los ángeles pueden parecer completamente ocupados en servir la voluntad de Dios, también tienen características que son únicamente angelicales. Entonces vamos a comparar algunas cosas y descubrir lo que estos seres realmente son y no son. Y al final volveremos a la pregunta de por qué Dios los creó e intentaremos proporcionar una respuesta a su existencia misteriosa. Saludos a todos. Si estás interesado en magia, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Para comenzar, necesitamos entender las diferencias entre ángel y hombre. La epístola a los Hebreos afirma que Dios hizo a la humanidad, incluida la encarnación mortal de Jesucristo, un poco menor que los ángeles. Tradicionalmente, un poco menor se piensa que se refiere a nuestra proximidad literal a Dios en el cielo, así como al orden de las tres esferas. Pero algunos teólogos han especulado que puede haber más escondido en esta declaración. De acuerdo con la Biblia, tanto humanos como ángeles son creaciones de Dios, entonces, ¿puede ser posible que compartamos peculiaridades similares? ¿Y cuán grande es la diferencia entre nuestras dos especies? Bueno, una de las palabras más consistentes usadas para describir a los ángeles en las Escrituras es simplemente la palabra santo. Lo que el descriptor santo realmente significa para ellos aún está en debate. Pero algunos estudiosos interpretan esto como que los ángeles poseen una personalidad semejante a la de Dios y reflejan muchos de sus comportamientos, deseos y valores. El equivalente humano a esto entonces es que, de acuerdo con el libro de Génesis, los humanos fueron creados a imagen de Dios, lo que muchos argumentan fuertemente que se refiere a una semejanza con Dios en nuestra apariencia física. Por lo tanto, según estas teorías, humanos y ángeles reflejan aspectos de Dios, pero de maneras muy diferentes. Claro, ninguno de los dos es un reflejo perfecto. En una nota relacionada, de acuerdo con Génesis, fuimos formados a partir de barro o polvo. En cuanto al material del que fueron hechos los ángeles, o lo que compone su esencia, no está totalmente claro. Mientras que el Islam, otra religión abrahámica, afirma que Dios hizo a los ángeles de luz, la Biblia cristiana no proporciona esos detalles. En cambio, nos deja interpretar las muchas referencias a los llamados ángeles de luz, y el hecho de que muchas visitaciones angelicales son acompañadas por un brillo cegador. No en tanto, igualmente frecuente, muchos eventos angelicales son acompañados por llamas ardientes. Y, claro, ¿el fuego es una fuente natural de luz? Hasta ahora, debemos estar bien conscientes de que el fuego parece ser el elemento más estrechamente asociado a ellos, con muchas descripciones de ángeles no solo lanzando fuego sobre sus víctimas, sino siendo envueltos en llamas y ascendiendo al cielo en un incendio, como algún tipo de cohete. Pero la mayoría de los teólogos argumentan que los ángeles no están hechos ni de luz ni de llamas, sino de algo completamente diferente. Varios versículos bíblicos describen a los ángeles como invisibles para los humanos hasta que Dios nos abre los ojos para verlos. Esto se debe a que los ángeles no son de ninguna manera seres físicos, sino visitantes del mundo espiritual etéreo, otra dimensión de tiempo y espacio que simplemente no podemos comprender ni percibir, a menos que ellos nos lo permitan.
Entonces, para explicar la luz y las llamas, pueden ser simplemente un recordatorio cegador, y en tu cara del puro brillo de la gloria de Dios, como un uniforme que muestra para quién trabajan. Y entonces, tenemos la diferencia más inherente de todas. El Evangelio de Lucas revela explícitamente que los ángeles son inmortales. Y sí, esto incluye a los ángeles caídos en el ejército de Satanás, de ahí el fuego eterno preparado para ellos, mencionado en el Evangelio de Mateo. Así que los ángeles nunca pueden morir, pero pueden ser subyugados. Esto obviamente nos separa completamente de estos seres. Pero eso no significa que no haya terreno común. Por ejemplo, nosotros los humanos amamos la música, y los ángeles también. Algunos ángeles cantan canciones y otros tocan instrumentos. Los dos instrumentos favoritos de los ángeles son, sin duda, arpas y trompetas. Hay muchos casos de trompetas asociadas al cielo y a Dios, pero por otro lado, el arpa está en un área un poco más gris. Mientras el Apocalipsis definitivamente describe a ángeles buenos tocando arpas, el libro de Isaías asocia estrechamente el sonido de las arpas con el ex ángel Lucifer, que se convirtió en Satanás después de su caída del cielo, y que es especulado por muchos teólogos haber sido una vez el mejor músico del cielo. De hecho, el libro de Ezequiel argumenta que Lucifer puede haber sido más que solo un maestro del arpa. Las obras de tus tambores y flautas estaban preparadas para ti, Lucifer, en el día en que fuiste creado. Timbrel es otra palabra para pandereta, y pipes son flautas. Mientras que Satanás puede haber sido una banda de un solo ángel, este amor por la música es algo definitivamente compartido por todos los ángeles y humanos también. Pero, además de esta conexión saludable, los ángeles también pueden compartir un rasgo negativo con nosotros, los humanos. Estos seres son susceptibles a la lujuria y parecen específicamente favorecer a las mujeres humanas. La principal evidencia para esto se encuentra en el libro de Génesis, donde se dice que los hijos de Dios codiciaban mujeres de la tierra, copulaban con ellas e incluso tenían hijos híbridos con ellas, conocidos como los Nefilim. Más tarde, la epístola de Judas confirma que estos hijos de Dios eran de hecho ángeles. Los ángeles que no guardaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, se entregaron a la inmoralidad sexual y fueron tras carne extraña, están puestos como ejemplo, sufriendo la venganza del fuego eterno. Claro, hay muchos misterios en torno a este tema específico que abordaremos en el seguimiento, pero en términos de investigación, esto implica dos observaciones interesantes. La primera es que los ángeles son vulnerables a la tentación y pueden tomar decisiones conscientes para desobedecer la voluntad de Dios. La segunda es que, de alguna manera, son capaces de procrear, al menos con mujeres humanas. Génesis afirma claramente que tuvieron hijos con ellas, y esto es un verdadero misterio, porque ¿cuál es el sentido de un ser inmortal procrear? Y asumiendo que los ángeles son seres etéreos, no físicos, ¿cómo es siquiera posible? Bueno, puede haber una respuesta para esto en las Escrituras. Los ángeles, en raras ocasiones, asumen una forma física humana y quizás esto venga con los órganos reproductivos necesarios. Hablando de esto, cuando los ángeles asumen una forma humana, casi siempre es masculina. Hay literalmente solo una posible instancia de ángeles femeninos en la Biblia. El libro de Zacarías describe lo siguiente. Levanté mis ojos y miré, y allí estaban dos mujeres, con el viento en sus alas, pues tenían alas como las alas de una cigüeña, y levantaron el cesto entre la tierra y el cielo. Algunos argumentan que esto fue solo una alucinación sagrada, y que ningún ángel se manifestó literalmente como femenino. Así, los ángeles son inherentemente masculinos, pero, lógicamente hablando, no hay razón para que los ángeles estén limitados a un solo sexo, porque casi con certeza no tienen sexo, y digo esto biológicamente. Como sabemos, los ángeles no son seres físicos, sino etéreos. No poseen cuerpos materiales y, por lo tanto, no hay una buena razón para creer que puedan ser femeninos o masculinos. En una nota relacionada, en el Evangelio de Marcos, Jesús mencionó que los ángeles no se casan unos con otros, una gran separación entre nuestras dos especies. Jesús realmente no explicó por qué, pero si los ángeles no tienen sexo y no procrean entre sí, realmente no parece haber sentido en el matrimonio y el santo matrimonio. Por lo tanto, además de la música, la lujuria y la aparente capacidad de procrear, no hay mucho más que tengamos en común con estos seres verdaderamente alienígenas. A pesar de esto, nunca han sido extraños a los humanos, y en la Biblia interactúan con nosotros todo el tiempo, dejándonos una serie de detalles sutiles que prueban lo diferentes que son. Por ejemplo,
El lenguaje no es una barrera para los ángeles y no tienen problema en comunicarse con cualquier persona. En todas las visitaciones, 100% de lo que dicen es perfectamente comprendido, sin ni un ápice de confusión, al menos en el mensaje literal que se está comunicando, porque las reales implicaciones de esos mensajes tendían a ser bastante impactantes. Pero puede haber una razón para este fenómeno. Comparados con los humanos, la forma en que los ángeles se comunican parece estar muy por encima de cualquier concepto de lenguaje en general. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis habla de un ángel hablando simultáneamente a todas nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, a partir de estos versículos, parece probable que los ángeles se comuniquen telepáticamente y sin palabras, solo un mensaje claramente comprendido por el destinatario. Pero, a pesar de su aparente lenguaje no verbal, pequeños detalles contradictorios en la Biblia han llevado a algunos teólogos y ocultistas a creer que los ángeles, de hecho, poseen un lenguaje propio. Y esta lengua angelical se piensa que viene con un vocabulario completo e incluso una sintaxis. Continuando, sin embargo, el segundo libro de Samuel afirma que los ángeles poseen la capacidad de saber todo lo que ocurre en la tierra siendo su dominio designado. Similar a cómo su lenguaje no verbal sugiere telepatía, la creencia de que los ángeles simplemente saben todos los acontecimientos en todo momento, en una gran región geográfica, sugiere fuertemente que pueden tener otros poderes psíquicos, como una habilidad perfecta de visión remota, para ver a través del espacio y el tiempo. Nota que esto no significa que sean omniscientes. A pesar de que su capacidad intelectual está ciertamente más allá de nosotros, humanos, hay otro aspecto inherente a los ángeles que simplemente no podemos igualar. La segunda epístola de Pedro afirma claramente que, comparados a cualquier mortal, los ángeles son mayores en poder y fuerza. Tal vez el ejemplo más famoso de fuerza sobrehumana fue el ángel que rodó la enorme piedra de 4 toneladas que encerraba a Jesús en su tumba. Pero además de pura fuerza, algunos ángeles tienen superpoderes legítimos. Según las muchas descripciones vívidas de ángeles solitarios descendiendo y eliminando ejércitos durante la noche u obliterando ciudades en una lluvia de meteoritos ardientes, los demonios son aterradores, pero nadie querría luchar con un ángel. Y hablando de superpoderes, también vale la pena explorar el hecho obvio de que los ángeles pueden volar, ya que son consistentemente retratados descendiendo del cielo y ascendiendo de vuelta. Pero cómo esto realmente funciona es algo interesante. En las escrituras, algunas especies angelicales dependen de alas, como los serafines y querubines. Y aquellos sin alas, como los ofanines, parecen depender de aquellos con alas para moverse por el aire. Esto implica una locomoción menos mágica y más práctica, al menos durante su tiempo en nuestro reino físico. Los ángeles tienen una limitación específica e importante en comparación con los mortales. La primera epístola a los Corintios afirma que en el fin de los tiempos, ¿no sabéis que el pueblo del Señor juzgará al mundo? ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles? además de sus responsabilidades y jerarquías, los ángeles poseen modos de comunicación únicos. Se cree que pueden comunicarse telepáticamente y posiblemente tengan un lenguaje propio. Este aspecto añade una capa de misterio y profundidad a su interacción con los humanos y entre ellos. Esto sugiere que, eventualmente, los creyentes humanos gobernarán sobre los ángeles, quienes actualmente nos gobiernan. Hasta que ese destino se cumpla, los ángeles poseen poderes que nosotros, humanos, simplemente no podemos igualar. No son omniscientes, como Jesús afirma en el Evangelio de Mateo, y no son omnipresentes, como se evidencia por el ángel que fue detenido por el príncipe del reino de Persia en el libro de Daniel. Por lo tanto, eventualmente, los creyentes humanos gobernarán sobre los mismos ángeles que actualmente nos gobiernan. La razón de esto nunca se explica en la Biblia, pero hasta que ese destino se cumpla, los ángeles aún tienen un poder que nosotros, humanos, simplemente no podemos igualar. Es importante enfatizar, sin embargo, que los ángeles, no importa cuán poderosos sean, están muy por debajo de la fuerza y capacidad de Dios. Los ángeles ciertamente no son omniscientes. Jesús mismo confirma esto en el Evangelio de Mateo, diciendo que tanto él como los ángeles del cielo no saben exactamente cómo se desarrollará el fin de los tiempos, y que el único que lo sabe es Dios. Así que, a pesar de los muchos versículos en los que los ángeles transmiten revelaciones y profecías de eventos en el futuro cercano y lejano, se implica que no saben mucho más allá de lo que Dios les permite saber. La primera epístola de Pedro nuevamente confirma esto, pero también añade un detalle revelador. Las cosas que ahora han sido contadas a ustedes por el Evangelio de Dios, hasta los ángeles desean mirar estas cosas.
Este versículo sugiere fuertemente que los ángeles son curiosos y quieren saber más. Similar a los ángeles codiciando mujeres humanas, esto realmente refuerza la noción de que los ángeles son capaces de tanto emoción como libre albedrío. Los ángeles tampoco son omnipresentes. La Biblia habla de ángeles viajando a lugares específicos en momentos específicos. Y hay incluso instancias de ángeles siendo, de alguna manera, presos en un lugar físico. Por ejemplo, el libro de Daniel registra el testimonio de un ángel. El príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, porque yo estaba detenido allí con el rey de Persia. Esto es interesante simplemente porque muestra que en la tierra, los ángeles pueden ser capturados y retenidos contra su voluntad. Uno tiene que preguntarse cómo el rey de Persia logró capturar a un ángel, incluso por un corto periodo. Porque los Hechos de los Apóstoles afirman que los ángeles pueden abrir cerraduras con facilidad, abrir puertas de celdas de prisión y hacer que las cadenas caigan al suelo como nada. Pero aparentemente es posible, especialmente con ángeles menores. Sin embargo, un arcángel como Miguel, que liberó a este ángel menor, claramente no sería tan fácilmente subyugado. Pero mientras comparamos ángeles con Dios, realmente no parece haber competencia, porque la creencia es simplemente que el poder de Dios es ilimitado. Pero esto presenta un serio problema lógico. La función principal de los ángeles parece ser realizar su voluntad, pero sabemos que Dios puede hacer todo. Así que obviamente no necesita a los ángeles para hacer nada en su nombre. Hay una solución aceptada para este enigma. Es posible decir que los ángeles no están haciendo cosas en nombre de Dios, sino que Dios realmente hace todo directamente a través de sus ángeles, como una marioneta controlada por una mano. Y mientras la solución de la marioneta ayuda a explicar cómo los USA, la pregunta permanece sobre por qué Dios creó a los ángeles y por qué necesita a los ángeles en primer lugar. El filósofo judío del siglo XII, Maimónides, da la respuesta. La gloria y majestad de Dios hace que Él no haga cosas por contacto directo. Dios quema cosas por medio del fuego. El fuego es movido por el movimiento de la esfera. La esfera es movida por medio de un intelecto desencarnado, esos intelectos siendo los ángeles que están cerca de Él. Por lo tanto, existen mentes totalmente desencarnadas que emanan de Dios y son los intermediarios entre Dios y todos los cuerpos aquí en este mundo. Básicamente, la santidad de Dios es tan intensa que Él requiere o simplemente prefiere alguna forma de separación entre Él y sus creaciones inferiores. Y esta respuesta se alinea con la idea de los 9 coros y las 3 esferas de ángeles, donde solo los más altos realmente trabajan directamente con Dios. Pero mientras las teorías de la marioneta y de la separación ayudan a explicar la existencia de estos seres, eso cuestiona su naturaleza. Al fin y al cabo, ¿son los ángeles actores independientes o no tienen libre albedrío? La Biblia afirma que todos los ángeles son creados como criaturas morales con el poder de elección. Sabemos que los ángeles definitivamente experimentan tentación, pero a diferencia de nosotros, humanos, los ángeles nunca pueden ser correctamente descritos como víctimas de la tentación, porque estos seres inherentemente saben la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. El segundo libro de Samuel afirma que los ángeles son capaces de discernir completamente entre el bien y el mal, sin importar cuán sutil sea. Y la epístola de Judas confirma que los ángeles que abandonaron el camino de la rectitud son castigados por toda la eternidad y nunca son perdonados. La razón para esto es que los ángeles tienen libre albedrío completo, al igual que los humanos. Comparados con nosotros, sin embargo, los ángeles no cometen errores. Ellos toman decisiones informadas. Entonces, mientras Dios es bastante indulgente con los humanos, ya que somos naturalmente criaturas pecadoras, se espera que los ángeles enfrenten las consecuencias finales por sus pecados plenamente conscientes. Los ángeles son mencionados aproximadamente 200 veces a lo largo de la Biblia, divididos casi igualmente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero, a pesar de sus muchas apariciones, la angelología es considerada un estudio particularmente difícil porque hay muy pocas descripciones explícitas de estos seres y aún menos explicaciones sobre su naturaleza. Cuando ellos aparecen, el enfoque tiende a no estar en el ángel en sí, sino en las revelaciones y profecías que traen. Y aunque es cierto que estos secretos están en los pequeños detalles, esta vaguedad ha llevado a una larga historia de malentendidos. Hoy en día, por ejemplo, los ángeles tienen una reputación notablemente encantadora. La mayoría de las personas los imagina como seres pacientes, compasivos y amorosos.
Todo esto es impreciso, desafortunadamente, porque definitivamente no corresponde a los ángeles en las Escrituras. Es un poco inusual sumergirse directamente en la acción antes de abordar el núcleo de estos seres, pero así es como los ángeles lo hacen. Ellos simplemente aparecen de la nada. Hablando de eso, los ángeles no son muy buenos en causar buenas primeras impresiones. Y si un ángel decide visitarte, es prácticamente garantizado que causará temor en tu corazón. Sabemos esto porque, en la mayoría de las visitas angelicales registradas en la Biblia, lo primero que suelen decir es «no tengas miedo» o simplemente «no temas». Este mandato se repite 144 veces, considerablemente más que cualquier otra instrucción celestial. Es literalmente el doble de las 72 veces que se ordena a las personas amar a Dios. Pensarías que la gloria de los mensajeros de Dios sería una experiencia elevada y bienaventurada, pero claramente no es el caso. Créelo o no, hay más de una razón para que los ángeles sean dignos de tu miedo, todas las cuales abordaremos a su debido tiempo. Pero ¿por qué el miedo era la reacción estándar a primera vista? Aunque es 100% bíblicamente preciso decir que los ángeles a veces aparecían como humanos de apariencia común, es probable que eso fuera la rara excepción. Las pocas descripciones explícitas de los ángeles tienden a ser tan insanas que muchos las han interpretado como posibles visitas de extraterrestres o seres interdimensionales. Esto no es sorprendente, porque algunas de estas criaturas celestiales son verdaderas pesadillas alienígenas. La descripción más inolvidable de los ángeles en la Biblia es, sin duda, la registrada por un esclavo cautivo de los babilonios a orillas de un río en el desierto remoto. Esta visitación se encuentra en el primer capítulo de las Escrituras que llevan el nombre de este futuro profeta, el libro de Ezequiel. Según su relato de primera mano, Ezequiel miró hacia el norte y vio los cielos abrirse. Volando en su dirección, desde una gran nube de fuego estaba el propio Dios del Antiguo Testamento, Yahweh, sentado en su trono de zafiro. ¿Y quién parecía estar conduciendo este vehículo celestial, sino un grupo de ángeles? A medida que descendían de los cielos, Ezequiel los describió. En el fuego había algo que parecía 4 criaturas vivientes. Su forma era humana, pero cada una de ellas tenía 4 caras y 4 alas. Sus pies eran como los de un becerro y tenían manos humanas. Cada una de las 4 tenía la cara de un ser humano, la cara de un león, la cara de un buey y la cara de un águila. La apariencia de las criaturas vivientes era como brasas ardientes o antorchas. Las criaturas se movían rápidamente como flashes de relámpago. Oí el sonido de sus alas como el rugido de aguas impetuosas, como la voz del Todopoderoso. Esos 4 ángeles ardientes de 4 cabezas presenciados por Ezequiel son hoy identificados como querubines, y aunque parecen aterradores en todos los aspectos, al menos sus características son algo reconocibles. Lo mismo no puede decirse, sin embargo, de los otros 4 ángeles que volaban junto a ellos. Algunos llaman a estas criaturas tronos, pero existe el término hebreo ofanim, que significa ruedas. Y esta descripción es bastante precisa si esas ruedas fueran de la 4ª dimensión. Las palabras de Ezequiel lo dicen todo. Mientras miraba a las criaturas vivientes, vi una rueda en el suelo al lado de cada criatura. Las ruedas brillaban como topacio. Cada una parecía estar hecha como una rueda dentro de otra rueda. Sus aros eran altos e impresionantes y todos los 4 aros estaban llenos de ojos alrededor. Creo que todos estamos de acuerdo en que esas ruedas psicodélicas dentro de ruedas, cubiertas de ojos, volando en tu dirección desde los cielos, habrían sido una experiencia aterradora. Revisaremos los querubines y los ofanines en breve, ya que hay mucho más que decir sobre ellos. Pero antes de conocer realmente a nuestros ángeles, tal vez sea una buena idea saber exactamente dónde se clasifican en la jerarquía angelical. Las Escrituras hablan muchas veces de una asamblea o consejo de ángeles, pero eso es solo la punta del iceberg. Del cielo a la tierra, el dominio etéreo de Dios es aparentemente una burocracia muy compleja, con varios niveles, funciones y deberes gobernantes, y términos especiales para cada uno, como dominios, poderes, principados y arcángeles. Aunque la Biblia no es rica en estas descripciones, faltando una visión clara de la sorprendentemente intrincada jerarquía angelical, afortunadamente los angelólogos son un grupo dedicado. Y a partir de las muchas pequeñas pistas que las Escrituras contienen, les llevó solo unos pocos siglos para descubrirlo. Desde el nacimiento del cristianismo, los padres y pensadores de la Iglesia estudiaron incesantemente la jerarquía de los ángeles. Finalmente, en el siglo IV después de Cristo, se unieron para una última tarea.
establecer una clasificación consistente que llamaron los 9 coros de ángeles. Cada uno de estos 9 coros puede considerarse como un nivel en la jerarquía angelical. Estos niveles están organizados en función de la proximidad de estos ángeles con Dios en el cielo, y en su mayor parte esto se consideró una medida literal de distancia de su santa presencia. Sin embargo, 9 coros es un número bastante grande, que apenas cabe en 2 manos. Así que, en el siglo V después de Cristo, el neoplatonista cristiano Dionisio decidió simplificar las cosas. En su obra magna, La jerarquía celestial, Dionisio explicó: La teología ha dado a estos seres celestiales 9 nombres interpretativos, y entre ellos un iniciador divino distingue 3 órdenes trinas. Esas 3 órdenes trinas que dividen ordenadamente los 9 coros son conocidas como las 3 esferas de los ángeles, un concepto que influyó fuertemente en el desarrollo de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Comenzando con la primera esfera, si pensabas que ángeles como Miguel y Gabriel serían los más cercanos a Dios, la respuesta es que están lejos de eso. La primera esfera son los ángeles que ven a Dios directamente y permanecen en su presencia, y por lo tanto, son considerados sus asistentes divinos. Dionisio escribe: Esta es la primera orden de seres celestiales que están establecidos alrededor de Dios, rodeándolo inmediatamente, y en pureza perpetua, ellos abarcan su conocimiento eterno en esa danza angélica más alta y eterna, conociendo de manera preeminente muchos asuntos divinos. Debido a su proximidad con Dios, la primera esfera son los ángeles responsables de comunicar su voluntad a los ángeles de las esferas inferiores, segunda y tercera. Sin embargo, cada uno de estos coros desempeña sus propios roles únicos y está compuesto por una especie única de ángel. Para el primer coro de la primera esfera, como podríamos esperar, el primero también es el más cercano a Dios, y estos son los serafines. Sobre todo, los serafines son los adoradores dedicados de Dios, y sus legiones aparentemente infinitas son retratadas en constante e intensa adoración y alabanza a su perfecta santidad, volando alrededor de su carro y trono y cantando sus alabanzas día y noche en un bucle interminable. La Biblia deja claro que nunca paran, ni por un segundo. En el libro de Isaías, el profeta Isaías describe su propio encuentro hipnotizante con estos seres. Vi al Señor alto y exaltado, sentado en un trono, y por encima de él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 estaban volando, y se llamaban unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces, los marcos de las puertas y umbrales temblaron y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡Ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, trayendo una brasa viva en su mano, que había tomado del altar con unas tenazas. Con ella tocó mi boca y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. A partir de esto, obtenemos varios detalles reveladores. La primera cosa a señalar es cuán increíblemente humildes son estas criaturas. Los serafines usan 4 de sus 6 alas específicamente para cubrirse en humildad, escondiendo cualquier resplandor que su apariencia pueda tener y asegurando que toda la gloria en la sala vaya a Dios. Esta es la creencia tradicional, pero algunas teorías marginales argumentan que estos serafines realmente están obligados a cubrirse para evitar cegar o incinerar al ser humano que los está presenciando. Nadie ha visto jamás lo que está bajo sus alas, así que realmente no lo sabemos. Además, el acto de tocar una brasa caliente en la boca de Isaías para expiar sus pecados muestra una de las funciones más únicas de estas criaturas. Son agentes de purificación, para asegurar que nadie se presente ante Dios en un estado impuro. Como muchos otros seres angelicales, como veremos pronto, los serafines tienen una asociación muy cercana con el fuego. No solo manejan brasas calientes y llenan el templo con humo, sino que su propio nombre, serafines, es una palabra hebrea que se traduce aproximadamente como los ardientes. Y realmente se trata de una traducción aproximada, porque en otras partes de la Biblia, la palabra serafín, así como su forma singular, seraf, se usan no para describir a un ángel, sino extrañamente, algún tipo de serpiente voladora. Por lo tanto, el verdadero significado de esta palabra sigue siendo un misterio no resuelto. Considerando los usos distintos, pero deliberados, de esta palabra en la Biblia, algunos estudiosos argumentan que estos pueden ser indicios intencionales de la verdadera apariencia de los serafines. Piensa en esto.
Todo lo que sabemos sobre la apariencia de estos ángeles es increíblemente general. Sabemos que tienen un rostro, 6 alas y un número no especificado de pies, y eso es todo. Aunque el arte histórico puede retratarlos como humanoides, esto es bíblicamente inexacto. Si seguimos el rastro real de las pistas en las escrituras, los serafines del primer coro podrían ser descritos como serpientes voladoras ardientes, que son, claro, dragones. Pasando al segundo coro, ya hemos tenido el placer de conocer a estos amigos de Ezequiel. Este nivel está ocupado por los querubines, que probablemente son los ángeles más parecidos a los humanos en la tercera esfera. Eso ya dice mucho, porque por definición los querubines son quimeras, criaturas híbridas compuestas de partes del cuerpo de diferentes animales. Ezequiel los describió como teniendo 4 rostros: de un hombre, león, buey y águila, así como 4 alas y pies de becerro, lo que implica que son pezuñas. En cuanto a los 4 rostros, desde el punto de vista simbólico, han sido interpretados de muchas maneras complicadas, pero la respuesta más simple es que el hombre representa la humanidad, el león representa a los animales salvajes, el buey representa a los animales domésticos y el águila representa a las aves, que en la Biblia son frecuentemente un símbolo de sabiduría perspicaz. El término querubín es, en realidad, un término hebreo que se traduce como plenitud de sabiduría. Al igual que los serafines, los querubines casi siempre permanecen en estrecha proximidad con Dios, ya sea que esté sentado en su trono de zafiro o montando su carro flameante. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hacen en su presencia? Cuando Ezequiel vio a estos seres, eran los responsables de hacer que las ruedas del carro de Dios se movieran. Del mismo modo, el segundo libro de Samuel describe a Dios literalmente montando a los querubines, volando por el cielo y planeando en sus alas. Por lo tanto, no sería una exageración decir que estas criaturas son como caballos y su medio de locomoción en la tierra y tal vez por todo el universo. Pero sin duda, los querubines son conocidos por desempeñar otro papel, y curiosamente, algunos designados para este papel son forzados a dejar la presencia de Dios. En el libro de Génesis, después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, Dios designó a un grupo de querubines para guardar la entrada oriental del jardín y patrullar el camino que lleva al árbol de la vida. Pero considerando que estos seres son capaces de ser centuriones y protectores, y la mayoría de ellos permanece al lado de su maestro, parece muy probable que los querubines también puedan ser la guardia personal de Dios, así como un rey requiere protección cercana en todo momento. Esto es sugerido por el hecho de que los libros de Isaías, Salmos y Segunda de Reyes usan una frase muy específica describiendo a Dios como entronizado entre los querubines. Además, esculturas metálicas de querubines, específicamente, y ningún otro ángel, fueron usadas para decorar tanto el templo del rey Salomón como el Arca de la Alianza, con fuertes implicaciones de que sus imágenes proporcionaban algún tipo de protección. Entonces, aunque nunca se declare explícitamente, la función de guardia puede realmente ser el papel principal de las criaturas del segundo coro. Pero hay una conexión frecuentemente olvidada que hacer con los querubines. El testimonio más poderoso de que estos seres son mucho más complejos y capaces de lo que estas escrituras describen. El mismo Ezequiel, que primero presenció a estas criaturas, 28 capítulos después, registró las palabras entregadas a él por Dios, palabras que relatan el origen de cierto personaje bíblico. Tú eras ungido como un querubín guardián, pues así te ordené. Tú estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre las piedras de fuego, eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti y pecaste. Por eso te expulsé en desgracia del monte de Dios y te expulsé, querubín guardián, de entre las piedras de fuego. Algunos de ustedes pueden reconocer estos versículos infames como la historia de la caída del ángel Lucifer del cielo y su transformación en Satanás, el diablo. Considerando que Jesucristo se refirió a Satanás como el gobernante de este mundo, esto realmente enfatiza lo poco que sabemos sobre lo que hasta ahora parecía ser una criatura bastante simple. Por lo tanto, sería sabio aplicar este mismo tipo de pensamiento a todas las demás especies angelicales también. Pero si piensas que hemos llegado al fondo del barril de los misterios de los querubines, hay un último rompecabezas para confundir aún más las cosas. Y es que el libro del Apocalipsis describe una especie angelical que suena mucho como un híbrido de serafines y querubines. Alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser era como un león, el segundo como un becerro, el tercero tenía el rostro de un hombre y el cuarto era como un águila volando,
y los 4 seres tenían cada uno 6 alas alrededor y estaban llenos de ojos por dentro. No descansaban día y noche, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, es y ha de venir. Al igual que los serafines presenciados por Isaías, estas criaturas tienen 6 alas y están en constante alabanza cantada a Dios. Y como los querubines vistos por Ezequiel, 3 de las 4 criaturas tienen el rostro de un animal, con el cuarto teniendo el rostro de un humano. Sin embargo, todos tienen solo un rostro cada uno, a diferencia del querubín tradicional de 4 rostros. Entonces, ¿será que Juan, el autor del libro del Apocalipsis, describió a esta criatura con precisión o podría haber visto a los serafines y querubines, pero los confundió accidentalmente al recordar su visión? Pero lo que es aún más extraño es que parece que Juan también mezcló una tercera especie angelical en la mezcla, porque deliberadamente usó esta descripción perturbadora 2 veces, diciendo que cada criatura estaba llena de ojos. Una profusión aterradora de ojos resulta ser una característica principal de los ángeles que siguen en nuestra lista, el tercer coro y el más bajo de la primera esfera. Finalmente, retornamos a los inolvidables ofanines, las literales ruedas del carro de Dios, y estos componen el tercer coro. Como describió Ezequiel, cada uno de estos ángeles está hecho de 2 ruedas cruzadas, ambas cubiertas de ojos. No aclaró si estos ojos parecían humanos, pero generalmente se interpretan de esa manera. Esto no los hace menos alienígenas, sin embargo, y esta característica particular es solo una de las muchas rarezas de los ofanines. Para empezar, la apariencia de rueda dentro de rueda evoca una fuerte sensación de que esta criatura puede no ser de esta dimensión. Esta teoría está realmente respaldada por la observación de Ezequiel de que los ofanines nunca parecen cambiar de posición a pesar de cualquier cambio de dirección. El profeta relató: Mientras se movían, iban en cualquiera de las 4 direcciones que los querubines enfrentaban. Las ruedas no cambiaban de dirección mientras las criaturas avanzaban. Por lo tanto, si damos un paso atrás en las escrituras y observamos esto desde una perspectiva científica más moderna, hay algo de sentido que se puede hacer de este fenómeno visual. Según la teoría matemática, si criaturas de la 4ª dimensión o más allá existen, serían más que capaces de navegar en nuestra dimensión. Así como nosotros, en la 3ª dimensión, podemos navegar en un videojuego bidimensional. Pero debido a que estas criaturas existen en un espacio geométricamente más complejo, nuestra capacidad de verlas realmente es extremadamente limitada. En la mayoría de los casos, una criatura de dimensión superior simplemente será invisible para nosotros, a menos que se haga visible en un ángulo muy específico. Y, en el caso de hacerlo, su movimiento será visualmente confuso o imposible para nosotros de comprender. La teoría interdimensional definitivamente tiene algo de credibilidad, especialmente con la creencia religiosa tradicional de que los ángeles son residentes del reino etéreo. Dicho esto, este misterio no es el único que se deriva de estas extrañas descripciones de los movimientos de los ofanines. En el relato de Ezequiel, él deja claro que los ofanines no se mueven por sí mismos, sino que son puestos en movimiento e incluso dirigidos por los querubines. Cuando las criaturas vivientes, los querubines, se movían, las ruedas a su lado se movían, y cuando las criaturas vivientes se levantaban del suelo, las ruedas también se levantaban. El espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas. Si los ofanines requieren de los querubines para moverse, realmente necesitamos preguntarnos si los ofanines son realmente criaturas angelicales independientes. Los ojos definitivamente los hacen parecer vivos. Pero, ¿y si en realidad son solo ruedas? Esto vale la pena considerar porque Ezequiel se esfuerza en identificar a los querubines como criaturas vivientes, mientras que describe a los ofanines como nada más que ruedas de apariencia extraña que no se mueven por sí mismas. Por lo tanto, este es otro misterio no resuelto. Volviendo al canon bíblico, la visión de Ezequiel no es la única descripción de los ofanines. El libro de Daniel también contiene una visión del trono de Dios y afirma: Su trono era como una llama ardiente y sus ruedas fuego abrasador. Nuevamente, vemos una clara asociación entre ángeles y fuego. En la visión de Ezequiel, él solo menciona que brillaban como topacio. Pero es posible que esto fuera solo una interpretación poética de las llamas ardientes de los ofanines. Y eso cubre la primera esfera. Antes de saltar a la segunda esfera, hay 2 seres misteriosos mencionados en la Biblia de los que tal vez nunca hayas oído hablar o nunca hayas considerado que podrían ser especies no reconocidas de ángeles. Y aquí estamos entrando en un territorio realmente oscuro. Pero,
Como cualquier teólogo te dirá, las escrituras están profundamente impregnadas de información oculta y pequeños secretos que requieren una observación muy cuidadosa. Y estas dos criaturas pueden ser ejemplos de ello. El primero de estos se menciona solo una vez en la Biblia, específicamente en el libro de Génesis, después de que Dios expulsó a Adán y Eva. Al este del jardín del Edén puso querubines y una espada flameante que giraba en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Este versículo parece implicar que, al igual que los querubines, esta espada flameante fue designada para guardar la entrada del Edén. Tradicionalmente, se ha interpretado como un arma dada a los querubines. Sin embargo, hay razones para creer que esta espada flameante puede ser realmente una entidad viva, una especie angelical diferente a cualquiera que hayamos encontrado hasta ahora. Esta espada aparentemente es capaz de moverse, girando en todas direcciones en su puesto. Y el término hebreo usado para describir la espada, lahat chereb, literalmente se traduce como llama de la espada giratoria, lo que no solo enfatiza su movimiento, sino que también duplica su naturaleza flameante, implicando que el objeto o criatura en sí es más llama que espada. Y claro, la asociación con el fuego hace que la teoría angelical sea aún más probable. Desafortunadamente, como esta es la única mención de esta extraña espada flameante en el canon bíblico, nos queda imaginar qué podría haber sido realmente esa cosa. En cuanto a nuestra segunda especie angelical especulativa, el segundo libro de Reyes describe lo siguiente. Apareció un carro de fuego y caballos de fuego, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y Eliseo vio esto y gritó: Esta fue la última vez que el profeta Elías fue visto en la tierra, convirtiéndolo en uno de los pocos humanos que se cree que han entrado al cielo vivos. Esta visión, sin embargo, de carros y caballos flameantes en el cielo quedó grabada en la mente del protegido de Elías, Eliseo, quien heredaría el papel de profeta elegido por Dios. Y aparentemente, Eliseo heredó estos carros y caballos también. Aunque se implica que solo Eliseo podía verlos, otros eran totalmente inconscientes. No te equivoques, estos seres eran aparentemente muy reales, y su presencia sería vital para algunas de las mayores victorias militares de Eliseo. La pregunta natural a hacer primero es si estos caballos y carros son una especie angelical o tal vez dos. Extrañamente, ninguno de los versículos que mencionan estas criaturas describe jinetes o conductores en los carros, por lo que no sería exagerado preguntar si estos carros están vivos por sí mismos, al igual que las ruedas del trono de Dios, los ofanines. Este misterio no termina con Eliseo, sin embargo, porque el libro de Zacarías contiene un caso en el que el profeta Zacarías encontró un ángel montado en un caballo rojo, y no mucho después encontró 4 carros, cada uno tirado por caballos de colores extraños, pero sin ángeles montándolos. Delante de mí estaban 4 carros saliendo de entre 2 montañas. El primer carro tenía caballos rojos, el segundo negros, el tercero blancos y el cuarto manchados, todos ellos poderosos. Pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son estos, mi señor? El ángel respondió: Estos son los 4 espíritus del cielo. Entonces, si interpretamos este pasaje literalmente, el ángel está llamando a cada uno de los 4 carros y sus respectivos caballos un solo ser, contando exactamente 4 espíritus del cielo. Y aunque no se refiere a ellos como ángeles, llamarlos espíritus del cielo implica fuertemente eso. Lo que es confuso, sin embargo, es que los carros de Zacarías son muy diferentes en apariencia y número comparados con la legión flameante de Eliseo. No obstante, estos seres realmente parecen encajar en el perfil, y es posible que aún existan detalles ocultos sobre ellos, esperando ser descubiertos por un lector atento. Ahora es hora de sumergirse en la segunda esfera, que es muy diferente de la primera. En lugar de descubrir nuevas especies angelicales, vamos a explorar la burocracia celestial. Los ángeles de la segunda esfera son esencialmente la gerencia intermedia del cielo. Ellos hacen que la voluntad de Dios suceda, asignando deberes a los ángeles de la tercera esfera que están por debajo de ellos. Las criaturas de la segunda esfera son esencialmente la gerencia intermedia del cielo. Mientras que la primera esfera transmite órdenes y comunicaciones de Dios, la segunda esfera hace que la voluntad de Dios suceda, asignando deberes a los ángeles de la tercera esfera que están por debajo de ellos. Dionisio describe a aquellos en la segunda esfera como verdaderos señores que aspiran perpetuamente a la verdadera soberanía y que providencialmente se modelan a sí mismos y a los que están por debajo de ellos, en la medida de lo posible, a semejanza de la verdadera soberanía. No se vuelven hacia sombras vanas, sino que se entregan completamente a esa verdadera autoridad.
Así que estén tranquilos de que los gerentes intermedios del cielo son seres éticos e inspiradores, lo cual es bueno porque estos 3 coros angelicales son muy importantes. Además de ser esencialmente los gerentes de proyectos del cielo, también usan sus propios poderes especiales para regular las fuerzas del universo. Como antes, la Biblia es nuestra fuente para este conocimiento sagrado, y específicamente, los detalles clave se encuentran en la epístola a los Efesios. El primer coro de la segunda esfera es conocido como dominios. Estos son los ángeles de liderazgo y los verdaderos señores que Dionisio estaba elogiando. El papel de los dominios es simple. Ellos hacen que los mandamientos de Dios sean conocidos a las esferas inferiores y asignan deberes a sus subordinados donde lo consideren adecuado. El segundo coro de la segunda esfera se llama virtudes, y este grupo angelical es responsable de la operación continua del universo y sus mundos, incluyendo el nuestro. Las virtudes a veces se refieren como espíritus de movimiento, porque se cree que son responsables de ciclos naturales, como el cambio de las estaciones y las órbitas de los objetos celestes. Simplificando, ellos ejercen control completo sobre los elementos de la naturaleza. El tercer y más bajo coro se llama poderes, y su principal responsabilidad no podría ser más diferente de los 2 coros por encima de ellos, pues los poderes son ángeles guerreros. Para facilitar la comprensión, podemos dividir a los ángeles en 3 niveles principales. El primer nivel, o primera esfera, incluye a los ángeles más cercanos a Dios, como los serafines y querubines. El segundo nivel, o segunda esfera, contiene a los ángeles que actúan como gobernantes celestiales, como los dominios y las virtudes. El tercer nivel, o tercera esfera, está compuesto por los ángeles que interactúan directamente con los humanos en la tierra, como los arcángeles y ángeles guardianes. Ellos son designados por Dios para ser la principal fuerza militar del cielo en la guerra interminable entre el bien y el mal. Estos ángeles se involucran en combate espiritual contra los coros demoníacos del infierno, los contrapartes de Satanás. Además, son conocidos por ejecutar el juicio divino, como se ejemplifica en el segundo libro de Samuel, donde un ángel destructor fue detenido por Dios antes de destruir Jerusalén. Ellos se involucran en combate espiritual contra los coros demoníacos del infierno, los mismos contrapartes de Satanás a los poderes. Entonces, ¿de dónde sacaron estas ideas en primer lugar? Bueno, probablemente fue inspirado por el folclore de los poderes, que es 100% canónico en numerosos versículos bíblicos, comenzando en el libro de Génesis y abarcando hasta el Apocalipsis. Se usan términos militares antiguos hebreos para describir la cadena de mando de los ejércitos angelicales, las operaciones de combate e incluso su campamento base. Para crédito de los demonólogos, si el cielo está tan equipado para combatir a su enemigo, este simple hecho sugiere que la legión de Satanás representa una amenaza muy similar. Ciertos versículos de la Biblia también confirman que el infierno es un enemigo difícil. Una de las citas más famosas del Apocalipsis describe a los poderes repeliendo una invasión del cielo. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles revidaron. El dragón, por supuesto, es el diablo, Satanás, y sus ángeles son lo que los cristianos llaman ángeles caídos. Muchos teólogos especulan que estos soldados celestiales también pueden ser mercenarios de Dios, el término específico siendo los ángeles destructores, a veces conocidos como los ángeles de la muerte. Su terrible poder destructivo sirve al menos a un propósito conocido: impartir juicio implacable sobre nosotros, los humanos. El poder bruto y punitivo del ángel destructor se muestra en el segundo libro de Samuel. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de la destrucción y dijo al ángel que estaba destruyendo al pueblo: «Basta, ahora contiene tu mano». Dice mucho cuando Dios tiene que decirle a un ángel destructor que se ha pasado un poco con la destrucción. Pero si buscas números exactos, en el segundo libro de Reyes, uno solo de estos ángeles mató a 185.000 soldados asirios durante la noche, con tanta facilidad que los hebreos ni siquiera sabían lo que había pasado hasta que se despertaron a la mañana siguiente y vieron la montaña de cuerpos. Pero eso sigue siendo un daño pequeño comparado con lo que se profetizó en el libro del Apocalipsis, donde solo 4 ángeles juzgan a toda la humanidad y terminan matando a 1/3 de la población mundial. Aunque los roles desempeñados por los poderes definitivamente enfatizan el lado violento de estos seres, al final del día no son tan diferentes de los 2 coros por encima de ellos, los dominios y las virtudes. Todos los ángeles de la segunda esfera ayudan a regular el universo en su conjunto, y los poderes simplemente están respondiendo a lo que desequilibra o amenaza el equilibrio moral establecido por Dios.
Finalmente, llegamos a la tercera esfera, los santos ángeles más distantes de Dios y más cercanos a la humanidad. Estos son los ángeles que encontramos más en la Biblia, los que entregaron mandamientos, revelaciones y asistencia a las personas. A diferencia de las esferas superiores, la tercera esfera está en contacto constante y directo con nuestra especie. Estos son los seres que popularizan la idea solo parcialmente precisa de que los ángeles son mensajeros, los intermediarios entre Dios y la humanidad. De hecho, en griego, la palabra para ángel es ángelos y en hebreo es malak, ambas traducidas literalmente como mensajero. Sin embargo, este término se usaba en el sentido antiguo, cuando un mensajero no era solo un portador de mensajes, sino que tenía el propósito más general de cumplir la voluntad de su maestro. Dicho esto, los ángeles que entregan comunicaciones de Dios eran extremadamente comunes en la Biblia. Aunque hay innumerables ejemplos, el más conocido es en el Evangelio de Lucas, donde el arcángel Gabriel entrega 2 profecías de embarazo positivas, alertando sobre los nacimientos inminentes de Juan el Bautista y más tarde de Jesucristo. Esto fue un gran choque para los maridos, por supuesto, ya que la madre de Juan estaba muy lejos de la menopausia y la madre de Jesús era virgen. Entonces, algunos de estos ángeles eran definitivamente mensajeros, como los pensamos hoy, pero a medida que profundizamos en la tercera esfera, verás que sus roles eran mucho más que solo eso. El primer coro de la tercera esfera son los arcángeles, que se consideran los ángeles más cercanos a Dios debido al énfasis bíblico en su poder e importancia. Los arcángeles, como Miguel, Gabriel y Rafael, se mencionan con frecuencia en momentos críticos para la humanidad. Son responsables de comunicar y ejecutar los planes de Dios para la humanidad. Además, hay arcángeles mencionados en apócrifos, como Uriel, que desempeña papeles significativos en las tradiciones cristianas no canónicas. Hay mucho terreno que cubrir sobre los arcángeles, así que, de hecho, los revisaremos en profundidad en solo unos minutos, pero por ahora, aquí tienes algunos detalles importantes sobre ellos. Los arcángeles son típicamente considerados los pocos ángeles que la Biblia realmente menciona por nombre, y siempre que aparecen, generalmente es en un momento crítico para la humanidad. Su principal responsabilidad es comunicar y ejecutar los planes de Dios para la humanidad. Y como el título de arcángel implica, son los ángeles principales de mayor autoridad, al menos en la tercera esfera. El segundo coro de la tercera esfera es conocido como los principados, y cada uno de estos ángeles está designado a su propio dominio en la tierra. Supervisan su comunidad asignada, ya sea una ciudad humilde o un reino entero, proporcionando protección y guía. Tienen una tendencia muy particular en la Biblia, porque los principados parecen estar fuertemente preocupados por eventos donde el poder se transfiere entre gobernantes terrenales. Estos son los momentos en los que influyen muy directamente en el curso de la historia, apareciendo ante reyes para dar consejos y profecías. El papel de los principados naturalmente requiere que estos ángeles estén en constante observación de su dominio, y esto trae otro nombre para estos ángeles. Los principados también son conocidos como los vigilantes. El término arameo bíblico que generalmente se traduce como vigilante es, en realidad, un adjetivo que significa siempre despierto y siempre observando. Esto por sí solo puede ayudar a explicar por qué estos ángeles en particular han sido objeto de teorías extrañas y perturbadoras, alimentadas aún más por la característica falta de explicación en la Biblia. En la creencia tradicional, sin embargo, el principal propósito de los vigilantes es observar los movimientos de los humanos, particularmente aquellos en el poder, y reportar sus acciones directamente a Dios. Pero ocasionalmente también se sabe que intervienen y afectan directamente el curso de la historia. En el libro de Daniel hay 3 menciones explícitas de vigilantes haciendo esto, 2 de las cuales repiten la misma descripción. Un vigilante, un santo descendiendo del cielo. Este detalle deliberado de que el vigilante era un santo parece implicar que también existen vigilantes no santos. Y esto es un poco más preocupante, porque no solo están constantemente observando y reportando, sino que también están influenciando activamente a los líderes de este mundo. El tercer coro de la tercera esfera son los ángeles guardianes personales, el último y más bajo de los 9 coros angelicales. En el cristianismo, se cree firmemente que todos los creyentes tienen su propio ángel guardián. Y esta idea realmente tiene raíces bíblicas, específicamente en el libro de los Salmos, Salmo 91. Si dices, el Señor es mi refugio, Él dará órdenes a sus ángeles a tu respecto, para guardarte en todos tus caminos. Entonces, para responder a la pregunta popular, ¿todo el mundo tiene un ángel guardián?
La respuesta bíblicamente precisa es que solo están designados para los verdaderos creyentes. Estos ángeles se muestran muchas veces ayudando a los creyentes en peligro. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, un ángel advierte a José para que lleve a María y al bebé Jesús y huya a Egipto para su supervivencia. Otros ángeles guardianes se muestran respondiendo a oraciones desesperadas e incluso confortando a los creyentes en su momento de muerte. Sin embargo, hay una gran excepción. Ayudar a las personas puede no ser parte del plan de Dios, y los ángeles guardianes no hacen excepciones a su voluntad. Es importante aprender esta lección antes de poner tu seguridad en sus manos, como la epístola a los Hebreos advierte. Algunos creyentes verdaderos enfrentaron burlas y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados a la mitad, muertos a espada, perseguidos y maltratados. Vagaron por desiertos y montañas, viviendo en cuevas y hoyos en el suelo. Estos creyentes fueron todos elogiados por su fe, sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que había sido prometido, ya que Dios había planeado algo mejor. Hasta el propio Jesucristo, la encarnación mortal de Dios en la tierra, no estaba inmune a los planes de Dios. Cuando Jesús fue arrestado en el Evangelio de Mateo, afirmó: ¿Acaso piensas que no puedo acudir a mi Padre y al momento pondrá a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que debe suceder de esta manera? El final de este bien conocido evento no es sorpresa. Ni un solo ángel guardián vino a salvar a Jesús de la cruz, porque su crucifixión exitosa era necesaria según el plan maestro de Dios. Independientemente de esto, los ángeles guardianes personales son, sin duda, los ángeles más distantes de Dios, porque permanecen tan cercanos a la humanidad. De hecho, la epístola a los Hebreos afirma que estos ángeles frecuentemente caminan entre nosotros en forma humana, totalmente indistinguibles de las personas comunes de nuestra comunidad. Por lo tanto, además de protegernos, se cree firmemente que estos ángeles están activamente involucrados en probar nuestra fe y carácter. Así que recuerda siempre tratar a los extraños con amabilidad. Esto cierra los 9 coros, las 3 esferas de ángeles clasificados según su cercanía a Dios. Pero, como prometido, vamos a echar un vistazo más profundo a los arcángeles, porque todo angelólogo debe saber exactamente quiénes son estos ángeles famosos. Para empezar, mencionaré nuevamente que los arcángeles tienen un trabajo muy importante, al menos desde nuestro punto de vista como humanos, porque son responsables de ejecutar los planes de Dios para la humanidad. Estos son ángeles verdaderamente capaces y bendecidos, mucho más poderosos que la mayoría de sus pares angelicales en el cielo, en el infierno y en la tierra. Pero para ser claro, toda la Biblia solo identifica a un ángel específico como arcángel, y ese es Miguel, quien es referido con ese título en la epístola de Judas. Y la única otra mención canónica del término arcángel se encuentra en la primera epístola a los tesalonicenses, que solo menciona la voz de un arcángel sin identificarlo. Aunque estas menciones son suficientes para mostrar que esta clasificación angelical existe, es absolutamente posible que Miguel pueda ser el único que ocupe este puesto. Pero la mayoría de las iglesias y creyentes piensan lo contrario. La mayoría de las tradiciones cristianas venera exactamente a 7 arcángeles, aunque sus identidades exactas difieren dependiendo de cuál fuente o autoridad confíen. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Etíope identifica a estos 7 arcángeles como Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Fanuel y Sario, una lista tomada del libro de Enoc. La tradición ortodoxa etíope es única en el mundo cristiano porque tratan el libro de Enoc como canon bíblico, a diferencia del folclore apócrifo. De manera similar, la Iglesia Ortodoxa Oriental identifica a estos 7 arcángeles como Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Chamuel, Jofiel y Zadkiel. Y ellos tomaron esta lista del experto en jerarquía angelical Dionisio, cuyo trabajo fue una gran influencia en su tradición. Aunque la Iglesia Ortodoxa Oriental reconoce abiertamente la existencia de miles de arcángeles, curiosamente veneran solo a estos 7 por nombre. Pero probablemente te estés preguntando, 7 es un número muy específico, entonces, ¿de dónde viene este concepto? Bueno, aunque no es parte del canon judío, en realidad deriva de los antiguos escritos místicos judíos y específicamente del libro de Tobías, escrito en el siglo III a.C. En esta obra, uno de los arcángeles más comúnmente venerados, Rafael, deja claro: Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están en la gloriosa presencia del Señor, listos para servirle. El libro de Tobías, por cierto, es considerado canon hoy tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Ortodoxa Oriental.
a pesar de que ninguna de las dos está de acuerdo sobre quiénes exactamente son estos 7 arcángeles. Entonces, claramente, este nebuloso ámbito del cristianismo permanece en crisis de identidad hasta hoy. Sin embargo, hay 3 ángeles que son prácticamente reconocidos por todas las principales tradiciones cristianas como poseedores de este título. Miguel es el más obvio debido a que su título es canónico, y acabamos de conocer a Rafael. El tercer arcángel aceptado como poseedor de este título es Gabriel. Finalmente, hay un cuarto ángel muy común, no universalmente aceptado, pero que sin embargo es considerado un arcángel por muchas tradiciones cristianas, y ese es Uriel. Así que vamos a tomarnos un momento para explorar a estos 4 ángeles, y tal vez especular sobre uno más. En hebreo, el nombre Miguel se traduce como ¿quién es como Dios? Y eso es una pregunta, por cierto. Desde los primeros días del arte cristiano, Miguel ha sido generalmente retratado en un papel militar, sosteniendo una lanza o espada y usando esta arma para someter a Satanás en el suelo. Si asumimos que el título de arcángel tiene su propia subjerarquía, Miguel definitivamente llevaría la corona como el más importante, porque de todos los lugares en la tierra, Dios lo designó como el defensor de Israel. El libro de Deuteronomio dice: Porque tú, Israel, eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido de entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra para ser su pueblo, su posesión especial. Como aquel que recibió la responsabilidad sobre la tierra, el pueblo y el mayor tesoro de Dios, debemos asumir que el poder de Miguel es el mayor de todos los ángeles. Sin embargo, hay una excepción perturbadora. El ángel que sin duda es más poderoso que Miguel es Satanás. Sabemos esto porque en la epístola de Judas está registrado: Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a condenarlo por difamación, sino que dijo: Que el Señor te reprenda. Claramente, Miguel evitó ofender o desafiar a Satanás directamente. Y esto mostró que Miguel realmente tenía miedo de los poderes del diablo. Dicho esto, el libro del Apocalipsis profetiza que eventualmente vencerá al famoso ángel caído, que tomó la forma de un gran dragón rojo con 7 cabezas, 7 coronas y 10 cuernos. Esta batalla fue intensa y un enfrentamiento reñido, pero al final, Miguel venció. Hay 2 cosas a considerar, sin embargo. La primera es que esta batalla ocurre en una línea de tiempo futura, y no se sabe cuánto tiempo y esfuerzo llevó a Miguel finalmente ganar fuerza para derrotar al diablo. La segunda cosa es que, mientras Miguel y su ejército fueron técnicamente victoriosos, solo lograron expulsar al dragón rojo del cielo a la tierra, donde el dragón continuó atacando otros objetivos, aparentemente ileso. Esto realmente habla sobre lo poderoso que es el diablo, que, según la Biblia, no era un arcángel, sino un mero querubín. El próximo arcángel que siempre hace la lista es Rafael. A pesar de no ser mencionado en la Biblia, él es la figura clave del libro de Tobías, una escritura considerada canon por la mayor denominación cristiana del mundo, el catolicismo. En el libro de Tobías, Rafael es enviado por Dios para ayudar al personaje principal, un hombre piadoso llamado Tobías, que sufre muchos problemas, los principales siendo problemas en su matrimonio, falta de dinero, un demonio llamado Asmodeo que atormenta a su hermana, además del hecho de que Tobías no podía ver nada porque estaba ciego. En hebreo, el nombre de Rafael se traduce como Dios cura, así que no es sorprendente que Rafael resolviera completamente los problemas de Tobías. Y mientras la historia del libro de Tobías es definitivamente más compleja que eso, y Tobías tuvo un final muy feliz gracias a este arcángel, vimos que Miguel encarnó tanto el papel de arcángel como la cualidad principal de una autoridad designada de Israel. Y de la misma manera, Rafael está claramente asociado a 2 roles distintos. El libro de Tobías implica fuertemente que él es un arcángel y nadie puede negar que también era el ángel guardián personal de Tobías. Como otros ángeles guardianes, Rafael también se disfrazó como un ser humano totalmente normal. En las obras de arte hay una imagen popular de Rafael ayudando a Tobías a atrapar un enorme pez. Pero cuando se muestra solo, generalmente es retratado sosteniendo un bastón, aludiendo a su naturaleza sanadora. El libro de Tobías, del siglo II a.C., en realidad no es el primero en mencionar a Rafael como arcángel. Ese honor va para el libro de Enoc, escrito en el siglo III a.C. Por lo tanto, la idea del arcángel Rafael es verdaderamente antigua, incluso si no es canon bíblico. La tercera entidad encontrada en todas las listas de los 7 arcángeles es Gabriel, el ángel famoso por entregar la profecía más importante de la Biblia cristiana,
que la Virgen María daría a luz a la encarnación mortal de Dios, Jesucristo. El nombre de Gabriel se menciona específicamente 4 veces en la Biblia, y aunque no se le identifica específicamente como arcángel, el simple hecho de que es nombrado y desempeña un papel tan importante en las Escrituras hace que parezca muy probable. De hecho, la Biblia solo menciona a 4 ángeles por nombre: Miguel, Lucifer, Gabriel y Abadón. Y si te estás preguntando quién es Abadón, se menciona solo una vez, y el libro del Apocalipsis parece implicar que es un ángel caído, llamándolo el ángel del abismo. Además de eso, la Biblia no dice mucho, pero tal vez para mi episodio de seguimiento sobre la demonología de los ángeles caídos pueda investigar más. Volviendo a Gabriel, no solo es canónico, sino claramente especial para ser mencionado 4 veces por nombre. También es difícil creer que Dios confiaría una tarea tan significativa, las profecías sobre el nacimiento de Jesús, a cualquier clasificación que no fuera la de un arcángel. Por lo tanto, no es sorprendente que Gabriel sea un pilar en estas listas. Así, a pesar de su nombre, que se traduce como el poder de Dios, está claro que la especialidad de Gabriel no es el combate o la destrucción, sino ser un heraldo y mensajero. Siglos antes de su aparición en el Nuevo Testamento, Gabriel en realidad aparece 2 veces en el libro de Daniel del Antiguo Testamento, escrito en el siglo II a.C., ambas veces entregando mensajes al profeta. Primero, él profetiza los destinos de 4 grandes imperios del mundo, que los estudiosos de hoy en día coinciden en que fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y predice la ascensión de un 5º y último reino del cielo, que los cristianos generalmente interpretan como una referencia a la segunda venida de Cristo. En la segunda visita de Gabriel, él entregó la profecía enigmática de las llamadas 70 semanas, que tiene el honor de ser reconocida como el conjunto de versículos más convoluto y difícil de toda la Biblia. Voy a leer una parte para ti y ver si puedes adivinar de qué está hablando Gabriel. Desde el momento en que la palabra salió para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el ungido, el gobernante, habrá 7 semanas y 62 semanas. Después de esas 62 semanas, el ungido será muerto. El pueblo del gobernante que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. La guerra continuará hasta el fin. Él confirmará una alianza con muchos por 1 semana. En la mitad de la semana, él pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda, y en el templo él establecerá una abominación que causa desolación hasta que el fin que está decretado sea derramado sobre él. Como puedes haber adivinado, la mayoría de los cristianos interpreta esta profecía como tanto Jesús Cristo como el Anticristo. En cuanto a los números, es ahí donde estudiosos y místicos tienden a discutir ferozmente, porque estos son definitivamente para ser usados para calcular fechas exactas. Pero las matemáticas rápidamente se vuelven muy complicadas. Hay una razón por la cual este rompecabezas de 1000 años permanece sin resolverse. De cualquier forma, la representación de Gabriel en la mayoría de las obras de arte está inspirada por una antigua leyenda de que cuando apareció a María, sostenía un lirio en su mano como símbolo de pureza virginal. Pero en otras obras de arte, especialmente en la tradición ortodoxa oriental, Gabriel es mostrado con un espejo y una linterna, ambos simbolizando su papel como el heraldo de los misterios ocultos de Dios. Hay un 4º arcángel venerado por un número significativo de tradiciones cristianas, y él es ciertamente uno de los ángeles más populares en la literatura ocultista y esotérica. Su nombre es Uriel, que se traduce como Dios es mi luz. Aunque Uriel nunca aparece o hace algo en la Biblia, él es un arcángel increíblemente ocupado, de acuerdo con las masas de apócrifos bíblicos escritos sobre él. De acuerdo con estas historias no canónicas, Uriel hizo de todo, desde llevar al primo de Jesús, Juan el Bautista, y su madre a Egipto, hasta controlar demonios en la construcción del cuerpo del primer hombre, Adán. Aparentemente, Uriel fue incluso uno de los querubines designados para guardar la entrada del Edén, pero esa no fue su única función. El libro de Enoc se refirió a Uriel como el supervisor celestial del Tártaro, un pozo profundo y prisión oscura en la mitología griega, que es mencionado en el Nuevo Testamento como un sinónimo para el infierno. Como puedes ver, Uriel ha sido una figura angelical bastante popular, y mientras mencioné que él fue descrito como un querubín, otros ángeles ya lo han identificado como un serafín, una llama de Dios y hasta el rostro de Dios, entre otras descripciones. En cualquier caso, no es fácil descubrir quién es realmente Uriel, con la principal semejanza entre estas historias siendo simplemente la idea de que Uriel es un arcángel entre las filas de Miguel, Rafael y Gabriel. En las obras de arte históricas, Uriel lleva un libro grueso o un rollo de papiro,
ambos simbolizando sabiduría. Pero me gusta creer que el texto contiene los secretos de quién es realmente este arcángel. Uriel es más un rompecabezas de folclore, donde hay 1000 piezas esparcidas por la mesa y menos de un puñado de ellas realmente encajan en la verdadera narrativa. Ahora que conocemos a los ángeles, e incluso tenemos algunos nombres, es seguro decir que aún hay mucho más que revelar sobre estos seres. Y aunque existen tantos misterios, te puedes sorprender con cuánto han descubierto realmente los angelólogos. Los ángeles no son de ninguna manera seres perfectos, y también expresan algunas características extrañas y ciertas limitaciones que te harán preguntarte cuán profunda es la historia y qué son realmente estos seres. Considerando todo esto, es bastante sorprendente que 1/3 de todos los ángeles haya tomado la decisión de seguir a Satanás, de acuerdo con el libro del Apocalipsis. Pero eso solo enfatiza cuán complejos son estos seres y que la forma en que sus mentes razonan estas decisiones está mucho más allá de lo que nosotros, humanos, podemos comprender. Si te gustó el video, mira La gnosis profunda de los ángeles caídos, demonología explicada. Gracias por ver, por favor. Haz clic en el botón de me gusta y si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirse y en la campana al lado para recibir notificaciones futuras.